la reunión. Perfecto. Listo. Nuestra ponente si nos ayuda prendiendo la cámara también para hacer su presentación el día de hoy. Estamos muy gratificados por su participación y porque nos acompañen en este taller todos ustedes. Bueno, me parece que ya está aquí. Listo. Nos encontramos aquí con Gina Orellana. Ella es psicóloga, perdón, se me movió, una maestrante en neuropsicología. Actualmente ejerce la función como psicopedagoga en el Hospital del Niño Roberto Gilbert Elizalde. Entonces, y bueno, estamos todos aquí dispuestos para que nos comparta su conocimiento. Cordialmente bienvenida a este taller realizado. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Listo, para mí es muy grato poder acompañarles. Espero realmente poder compartir un poco de lo que ustedes necesitan saber, de lo que sé, de lo que está a mi alcance para que ustedes también puedan enlazar un poco más con lo que están estudiando. Tengo entendido que ustedes están cursando la carrera y es muy bueno. Vamos a conocer a los futuros colegas porque más adelante pues, nos tocará ejercer y es muy probable que con algunos de ustedes nos toque ejercer muy cercano. Tengo entendido que la carrera es en línea, entonces me imagino que aquí hay personas de muchos lugares, por no decir de todo el Ecuador, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, entonces sí me gustaría saber un poquito más de ustedes, sé muy poco, para hacer una conversación introductoria, conocernos un poco más. No sé si de pronto algún compañero quiera autopresentarse, conversar de pronto de dónde es también para saber desde dónde están estudiando la carrera y me habla un poco más de la carrera, en qué ciclo van. Desconozco esa parte en realidad porque no la tengo bien clara, entonces sería bueno que podamos conversar. ¿Alguien quiere hacerlo o lo hago yo con el dedocracia? La dedocracia siempre funciona, ¿no? Sí, primero yo empiezo con voluntario, de ahí ya si no funciona lo hago. No, mira, ahí está. Tenemos dos personas, qué bueno. Podemos darle el paso a Roxana, a ver, que nos comente. Claro que sí. Buenas noches, un placer. Mi nombre es Roxana Juliana Argo Palomino. Estoy en séptimo semestre de Psicología Online y ya voy a iniciar prácticas, por eso me gustan estos cursos para aprender mucho más y aplicar de manera más eficiente. Ok, ¿de dónde es Roxana? De Milagro. Ah, ok, usted está cerca. Ok, a ver, vamos a darle la oportunidad a Soraya. Ya. Muy buenas tardes con todos, buenas noches. Mi nombre es Soraya Ocampo, estoy entrando a quinto semestre, soy de Quito. Y bueno, me llama mucho la atención todo este proceso en el que estamos entrando ahorita de los trastornos y eso. Y en el anterior semestre no, me quedaron muchas dudas sobre este aspecto de la neurología. Entonces, sí me llama un poco la atención y por eso me acerqué a este curso a ver qué puedo aprender. Ok, bueno, gracias. Ok, de pronto dos personas más. ¿No? A ver, Michelle. Muy buenas tardes. Mi nombre es Michelle Torres. Yo soy de la ciudad de Quito. Estoy iniciando la carrera de psicología. Para mí es una experiencia nueva, muy bonita. He tenido la ilusión siempre de estudiar psicología. Estudié algo muy diferente a lo que siempre fue mi sueño. Estudié seguridad industrial, entonces pues podrán imaginarse el cambiazo que esto trae. A mí me encanta trabajar con jóvenes. Mi sueño en un futuro es pues trabajar con madres adolescentes que desde hace algunos años hago voluntariado con madres víctimas de violencia. Entonces, para mí esto es muy importante. Y espero pues aprender muchísimo y ser un gran profesional para poder ofrecer lo mejor de mí. Qué bueno, gracias por su intervención. Muy bonita, ¿eh? ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, por ahora les vamos a dejar ahí. Miren, interesante, no sabía que yo realmente creí en mi percepción de que habían personas de un solo nivel, pero con la presentación que tuve
pude retroalimentarme de que son personas que están cursando psicología en distintos niveles, ¿no? Me parece muy bien, interesante, muy chévere. Miriam ya hizo parte de la introducción, voy a presentarme un poquito más. Mi nombre es Gina Orellana, soy psicopedagoga, me gradué en la Universidad de Guayaquil. Llevo ya 10 años ejerciendo la profesión, los últimos 3 han sido como psicopedagoga en el Hospital Roberto Gilbert. Me imagino que la mayoría sí lo conoce, al menos los que son de por acá de Guayaquil. El hospital está acá localizado, ¿no? Soy la única en esa área porque realmente el tema de la psicopedagogía, no sé si ustedes lo conozcan, pero habemos muy pocos profesionales a nivel nacional y bueno, en el término hospitalario, realmente creo que es el único hospital que maneja psicopedagogía en forma hospitalaria. Hay psicopedagogas ejerciendo, pero de forma particular o a su vez en instituciones educativas, en otros ámbitos, pero en el ámbito hospitalario, hasta donde yo tengo entendido, es el único porque yo tengo pacientes de distintos lugares, asimismo, tengo pacientes de Quito, tengo pacientes de Esmeraldas, de Puerto Viejo, entonces de Milagro también hay muchos, como estamos cerca, entonces realmente la gama de sectores son variados, entonces tengo entendido que realmente no hay mucha profesionales de psicopedagogía ejerciendo en la rama hospitalaria. ¿Y qué más les puedo contar? Eso, y bueno, que sí, estoy haciendo la maestría en neuropsicología para también compensar más mis conocimientos y ejercerlo en el lado profesional. Ok, entonces, para dar un... Ok, le voy a compartir la pantalla para dar inicio. El material que tengo previsto va de menos a más. Vamos a terminar, les voy a compartir uno de los test básicos que es para evaluar el TDAH, es el más sencillo para que puedan entenderlo todos, porque bueno, todos están en distintos niveles y sí requiere un poquito más de tiempo más que todo, ¿no? Entonces ese es un poco más sencillo de explicar para que ustedes lo puedan manejar y pueden empezar a practicarlo. Si tienen sobrinos, hijos, es claro que con la familia no es tan prudente empezar a hacerlo porque se pierde un poquito el tema de la certeza de las respuestas, ¿no? Pero siempre cuando estudiamos, los sobrinos son nuestros primeros pacientes. Ellos son a los que les empezamos a hacer todo, más por eso lo decía, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Si tienen alguna pregunta entre medios, como lo había dicho la compañera, pueden levantar la mano y les vamos a dar paso para poder ir retroalimentando lo que tengamos que hacer, ¿no? Realmente esto va a ser una conversación mutua, ustedes pueden saber algo adicional de lo que yo conozca, entonces estamos abiertos para poder escuchar y compartir, ¿no? Ok, me ayudan por favor manifestándome si pueden visualizar mi pantalla. ¿Y la ven? Se está cargando. Ok. ¿Ya? Perfecto, ya visualizamos. Listo, entonces estamos listos. Ok, nuestro tema de hoy entonces es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en siglas TDAH. Ok. ¿Qué es el TDAH? El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico que se inicia siempre en la edad infantil. Generalmente ahora estamos manejando el rango de un 5 a un 10% de los niños en edad escolar presentan TDAH. Realmente es un número aparentemente bajo en nuestro conocimiento.
si es que lo vemos sobre el 100, pero realmente sí es un número elevado cuando ya hablamos de la población escolar como tal, porque realmente se presentan muchos chicos en esta etapa que ahora están manifestando esta situación. Bueno, perdón, mi pantalla anda lenta también. Oh, ok, entonces, tenemos cuáles son las causas reales del TDAH. Una concreta no existe, existen varias razones, entre ellas tenemos la genética. Realmente cuando hablamos de genético tiene que ver con muchos factores. Ocurre siempre con mayor frecuencia cuando alguien de la familia lo padece, entonces es muy probable que varios de ellos lo tengan. Y si ya tienen dos, tienen tres familias diagnosticadas con TDAH, es muy probable que el niño que estamos en sospecha tiene alto riesgo de que también nos va a salir con TDAH porque ya tenemos antecedentes. Por eso es muy necesario que al momento de tomar la historia de los padres de familia, siempre se pregunte si en su familia, del esposo o de la esposa, hasta tercero o cuarto grado de consanguinidad, existe algún familiar que tenga alguna dificultad, ya sea esquizofrenia, Alzheimer, el mismo TDAH, discapacidad intelectual, alguna de esas situaciones, ¿no? Es importante anotarlo porque ahí tenemos un poquito más que nos estaría dando pautas. También se han identificado que existen algunos genes que están relacionados con el trastorno, sobre todo aquellos en donde está presente la dopamina y la serotonina, que es el receptor de la, o si no, el receptor de la dopamina, que vendría siendo el gen de 4. Existe una posibilidad del 30 al 35% de los familiares que reúnen los criterios y que así no sean diagnosticados, porque estamos claros que los diagnósticos han empezado a hacer mayor auge en los últimos años. Realmente en los años anteriores se conocían que habían personas que no se concentraban, que eran muy activos, pero pues ninguno de ellos tiene un diagnóstico concreto, ¿no? En la actualidad contamos con mayores recursos, con profesionales más cercanos que nos pueden ayudar con eso, y es por eso que, como les dije, es muy importante hacer un ingreso de todos los antecedentes detallados para poder tener también nosotros nuestros puntos de guía. Y los parientes en primer grado de consanguinidad con TDAH pues tienen probabilidad de 6 a 8 veces más riesgo de que el familiar lo tenga. Eso hablando en el tema de la genética. Ahora, si hablamos de las razones neuroquímicas, tenemos a la dopamina y a la norepinefrina como causantes también de trastorno. Los niños con la enfermedad presentan siempre hipoactivación de las regiones corticales, sobre todo en el cíngulo anterior, que sería el causante de las deficiencias cognitivas, y sobre todo una mayor activación de las regiones subcorticales en el núcleo caudado, que se relaciona con excesiva actividad motora. Si hablamos de las causas ambientales, la mayor causa sería la prematurez, cuando los niños nacen antes de tiempo, siempre presentan bajo peso al nacer. Si hay algún consumo de tabaco por parte de los progenitores, alcohol durante el embarazo, también puede ser cuando presentan encefalopatía hipóxico-isquémica. Es muy probable que en lo posterior estemos hablando de un TDAH. Existen factores de correlación, sobre todo cuando tienen que ver con la función prefrontal y los circuitos frontoestriado-tálamo, sobre todo con los mecanismos de inhibición y del funcionamiento ejecutivo. Entonces, cuando hay dificultades en estas áreas específicas del cerebro, hay riesgos mayores. Cuando hablamos ya directamente de las causas neuroanatómicas y fisiológicas, existe la disfunción en las diferentes áreas cerebrales que están específicamente relacionadas tanto con la atención como el funcionamiento ejecutivo. Dentro de estas áreas se encuentran obviamente la corteza prefrontal, los ganglios basales y el cerebelo, que son los responsables directamente de la atención. ¿Cuáles son las características de los niños con TDAH? Las características como tal
tenemos falta de atención, es decir, cuando un niño tiene dificultades para poder mantener la atención de forma voluntaria durante un periodo de tiempo en una actividad específica. Son los niños que están en clase, les es difícil prestar todo el tiempo atención a la profesora y cuando se dan cuenta están mirando por otro lado, no captó las órdenes, o asimismo cuando hablamos del tema del hogar, las madres dan órdenes, les mandan a ver la escoba, el recogedor y la funda de basura, los niños llegan con la escoba, ¿no? Es muy probable que hubo una pérdida de atención al momento de recibir las órdenes y en ese momento realmente captó la que primero escuchó, el resto quedaron en el aire. También tenemos como característica las dificultades en el tema de la actividad. Son los niños que tienen mucha energía, en muchas ocasiones escuchamos a los padres decir, parece que no se le terminan las pilas nunca. Lo han escuchado, ¿verdad? Entonces, también es un poquito de alerta, porque son niños que no paran de moverse de un lugar a otro, que son muy activos, que usualmente a veces no hacen siestas. Claro está que los niños hacen siestas hasta cierta edad, pero son niños que no se cansan, que son imparables, muchas veces tienen incluso actividades recreativas extras que los padres optan por hacerlo para ver si de esta forma ellos bajan su nivel de energía, pero eh, igual ellos mantienen siempre un auge en el nivel motor. Y la otra característica es en el tema de la impulsividad. Hay falta de control en los impulsos, actúan sin pensar, responden a preguntas antes de terminar de formularlas. Son niños que siempre están ahí, a la expectativa de, y siempre quieren terminar de responder sin ni siquiera haber escuchado claramente lo que se les ha propuesto, ¿no? Esas son las mayores características en el TDAH. Ahora, los subtipos. Tenemos 3 subtipos claramente sentados en el TDAH. Antes se manejaba como TDAH completo cuando se trataba de el tipo combinado, pero en la actualidad tenemos que hablar generalmente de TDAH y podemos hacer el énfasis si es subtipo inatento, si es subtipo impulsivo hiperactivo, o también podemos hablar del mixto combinado, que vendría a ser la combinación como tal de inatento, impulsivo e hiperactivo, que puede ser cualquiera de ellos que nos presenten. Cuando hablamos del subtipo inatento, hablamos de el niño que cumple solo con las características de la inatención, pero en el tema de hiperactividad no ha puntuado alto para poder clasificarlo como tal. Más adelante igual les voy a decir cómo funciona lo de las puntuaciones. Y hablamos del subtipo impulsivo, asimismo, cuando las puntuaciones para inatención son muy bajas y no dan para ponerlo en ese subtipo, entonces únicamente sería predominancia, impulsivo, hiperactivo. Pero si este niño al momento de calificar los test que le hayamos otorgado, entonces tiene puntuaciones altas con inatención, puntuaciones altas con impulsividad, estaríamos hablando de un chico con TDAH combinado, que sería inatento e impulsivo hiperactivo, ¿no? Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren acotar algo? Sí, más que una consulta, el trastorno siempre con qué límite de coeficiente intelectual, ¿es bajo o alto, por lo general? A ver, el coeficiente intelectual no tiene nada que ver con el TDAH, son sí comorbilidades, perdón, pero un chico con un coeficiente intelectual normal promedio puede presentar TDAH, un chico con un coeficiente intelectual deficiente, en este caso retraso mental leve, moderado, severo, puede presentar TDAH. No necesariamente es un tipo de coeficiente intelectual que sea con TDAH. No marca el coeficiente intelectual si tiene o no tiene TDAH. A ver, Camila. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches.
Una pregunta, estos niños, porque yo siento que me está pasando algo parecido con una niña que tengo de 6 años y quiero saber cómo la identifico a ella, si de pronto ella padece algún tipo de trastornos o lo llamado, o si esto lo puedo considerar una hiperactividad. Esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿hasta qué edad puedo determinar que un niño atraviesa este tipo de trastornos? Ok, bueno. La primera pregunta, y gracias por hacerme acuerdo de algo fundamental que pensaba decirles, ¿no? Sí, está bien que usted tenga los focos de alerta. Las características que va a escuchar, que va a ver, son esenciales para eso, para mantenerlos como focos de alerta y usted puede acudir a los profesionales adecuados para que le hagan la evaluación, porque únicamente podemos decir que es un niño con hiperactividad, con inatención o con TDAH combinado cuando se le haya hecho la evaluación. Es muy común en las consultas, y de pronto ustedes también tienen que haber escuchado, que llegue un padre de familia y diga, ¿cuáles son, mi pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las mayores novedades que usted nota en Juanito para que haya llegado hasta aquí? Y una de las novedades son, ¿es hiperactivo? Mi pregunta, ¿ya lo diagnosticaron o usted me lo está comunicando? Entonces, no, es que es así, así, así. Ok. Ay, Por lo pronto, solo perdón. podríamos decir que es muy activo, ¿ok? Cuando queremos referirnos a alguien que todavía no tiene un diagnóstico, podemos decir, mi hijo, mi sobrino, mi hermano es muy activo después de que se le practique la evaluación y que ya sea legalmente diagnosticado, podemos decir que tiene hiperactividad, que es hiperactivo, ¿no? No cometamos ese error que usualmente se, se lo escucha, muy común, inclusive he escuchado en personal que se maneja en educación que dicen, no, es que es muy hiperactivo. Ok, podrá tener todas las características, ustedes podrán ver 10 características y en todas hacer visto, pero mientras no exista la debida evaluación que lo corrobore y lo certifique, evitemos decirlo como tal. Ahora, en el tema de las edades, realmente podemos evaluar hasta adolescentes porque existen evaluaciones tanto para niños en edad escolar como para adolescentes. Varían obviamente por las características, no, sino más bien por la intensidad y más que todo por los ambientes, porque no estamos hablando de las mismas situaciones en un niño de edad escolar con un adolescente que ya se encuentra en otra etapa. Pero sí se puede hacer una evaluación con adolescentes, e inclusive existen baterías que se las pueden usar con adultos porque hay partes específicas que miden la inatención o la hiperactividad, pero en este caso más se trabaja el tema conductual cuando ya son adultos. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Parece que alguien más tiene una pregunta, no la alcanzo a divisar. ¿Me ayuda? Ya, sí, ayúdenme porque yo no alcanzo a divisar quién más está levantando la mano. Ok, Claro, sin démosle problema. paso. Roxana, por favor, ¿nos ayudas con tu pregunta? Buenas, hola, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre TDAH, TDA y el ADD, que es el síndrome de déficit de atención? Ok, antes se lo impartía de esta forma, ¿no? TDA es el trastorno de déficit de atención. Antes se decía, ¿tiene solo TDA, es solo déficit de atención, o tiene TDAH o TDAH, ¿no? Pero en la actualidad ya no se maneja así, decimos completo. Tiene TDAH con predominio en, y ahí va, inatento, impulsivo o combinado. Tienen TDAH combinado, ¿sí? Eran simplemente siglas y formas de diferenciar el uno con el otro, pero en la actualidad hablamos de TDAH general, completo. Únicamente hacemos énfasis en el subtipo, nada más. ¿Y sobre el síndrome de déficit de atención? Pues en realidad es el trastorno de déficit de atención que está catalogado así. Pero son formas de describirlas únicamente.
síndrome como tal no se lo llamaría, sino es un trastorno. Entonces son lo mismo, solo que con diferentes subtipos. Exactamente. Muchas gracias. Ahora sí, entonces seguimos, ¿verdad? No había nadie más. Listo. A ver. Vamos a hacer algo también aquí. Necesito que alguien más me diga algún mito que alguien haya escuchado de el TDAH, algo que más o menos hayan escuchado y que sepan que no están dentro de las líneas de lo correcto. ¿Alguien tiene algún mito al respecto? O se los proyecto yo y ustedes van escuchando, ah, sí, ese sí, hasta yo lo he dicho así, más o menos. Lo hacemos No sé, interactivo. estimada Gina, si antes de iniciar con esta actividad, le damos el paso a nuestras dos últimas participantes que tienen la manito alzada, que serían Adriana y luego Jocelyn. Ah, ok, no las vi. Ok, listo. Vamos. Buenas noches. Bueno, ya mi pregunta ya la había contestado, que era, iba a preguntar sobre si en los adultos todavía se puede seguir viendo estos, los síntomas, signos del trastorno de déficit de atención. Y acerca del mito que usted dijo, pues yo he escuchado que las personas que tienen este trastorno tienen muy malas calificaciones, o sea, son pésimas en la escuela. Eso es lo que yo he escuchado acerca de las personas que tienen este trastorno. Gracias. Ok, gracias Adriana. Muy bien. La otra persona para contestarle. Buenas tardes con todos. Sí, mi pregunta era si existe algún riesgo en el caso de que los niños con TDAH no sean medicados correctamente o controlados como se podría decirle, lo dice el médico. ¿Habría algún A efecto? ver, más adelante les voy a hablar de cuáles son realmente partes del tratamiento en cuanto a los niños que presentan TDAH, porque hay varias formas de trabajarlo. Una de ellas sí es la medicación, pero no todos los chicos requieren medicación. Entonces, más adelante, cuando ya tope esa parte, si es que no siente que le quedó la explicación completa, me vuelve a hacer la pregunta y le amplío, ¿sí? La respuesta. Lo que pasa es que no quiero contestarle con la parte que viene a continuación, ¿no? Pero si es que de pronto por ahí no le quedó muy complaciente la respuesta, me la vuelve a hacer, ¿sí? Ahora, también para acotar lo de la compañera anterior, que ella me decía si es que los síntomas se mantienen o todavía se lo puede ver cuando sean adultos. Exactamente, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un trastorno que una vez presentado y diagnosticado, realmente no lo vamos a revertir. Lo único que se va a hacer con el transcurso del tiempo y de las intervenciones es controlar. Pero una vez hayamos diagnosticado TDAH, no quiere decir que vamos a hacer, se me ocurre por ponerles tiempo, ¿no? Una intervención de 1 año, de 2 años, y en 2 años el niño va a estar sin TDAH. No, eso no va a pasar. Tampoco se va a pasar con los adultos, sino más bien vamos simplemente a manejar las diferentes situaciones que estén que no le estén permitiendo llevar una vida con normalidad, referente a lo que me decía las notas, porque sí, ese es uno de los mitos realmente que se escucha, que es bastante frecuente. No es que sean pésimos siempre, obviamente sí tienen sus dificultades, Claro. pero precisamente porque no han sido visualizados los síntomas o no han sido abordados por los profesionales correctos para la intervención adecuada, entonces sí hay situaciones que les han permitido, les han impedido realmente obtener las notas que se requieren. Pero también eso tiene que ver parte con la intervención escolar, porque los docentes pues, son una de las bases principales para que los chicos que presentan estas dificultades puedan compensarlos con otro tipo de actividades, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora sí estamos completos con las preguntas, ¿verdad? Les voy a manifestar yo unos mitos en cuanto al TDAH, pues y ustedes van a decirme con cuál de esos han sido familiarizados, los han escuchado o inclusive podemos llegar a pensarlos, no hay ningún problema con que hayamos pensado eso porque a todos nos ha pasado, ¿no?
Ya, me parece que si no hay más preguntas podemos continuar. Ok. Compañera, tenemos alzadas las manos ahí. No lo ven. Ay, perdón. A ver. Bueno, una de las preguntas que usted nos dijo de los mitos, pues prácticamente usted ya nos manifestó que al decirnos que un mito es cuando dicen el tratamiento para el TDAH lo va a curar, cuando no es así. Entonces, eso usted mismo nos acabó de definir hace un momento, que no es una optativa de decir que el tratamiento va a curar a un niño con TDAH. Como así mismo también decir, cuando tienen los síntomas, este es un niño que es solo perezoso y está desmotivado. O sea, sería otro gran mito que también lo manifestó en su lapsus de explicación. Sí, son dos de los principales y de los más escuchados. Gracias, Darwin, por su intervención. ¿Hay alguien más? Máster, sí, yo, máster, buenas tardes. Usted como neuropsicóloga debe saber que, bueno, hay un instituto ahí en Milagro que hace una terapia que se llama feedback, que más que todo enfocada a los niños con este trastorno, que consiste más o menos en, con ondas, con estímulos necesarios a las neuronas, presta, como que le dice a la neurona qué es lo que no está haciendo y le hace hacer algunas veces, para que la neurona después ya se acostumbre a ser sola y cubre el espacio que es de este déficit. O sea, no digo que es cura, pero por lo menos ya es un gran avance en lo que es la neuropsicología. Entonces yo he visto algunos estudios incluso internacionales, que con las ondas electromagnéticas necesarias, el estímulo a las neuronas de varias sesiones, la neurona después ya se acostumbra a hacer lo que no hizo desde pequeña, porque como usted sabe, las neuronas se regeneran. Entonces, por eso es que a mí me cuesta un poco de trabajo, un poco de no estoy de acuerdo con eso, en que no tenga cura el TDAH, porque incluso las neuronas se regeneran, como sabemos, el hígado y las neuronas se regeneran. Entonces, si es que se mandan las otras apropiadas, pienso yo que sí se podría, por lo menos un cambio significativo, un gran porcentaje, a paliar esto o mejorar este trastorno. Bueno, gracias por su intervención, Lorena. Yo le voy a decir lo que está dentro de mi conocimiento, ¿no? Su aporte es muy bueno, sí, claro, existe. No conocí el de Milagro que usted me menciona, pero conozco uno aquí en Guayaquil que hace eso. Para nosotros poder certificar de que realmente hay algo muy parecido a la cura para el trastorno, tiene que haber un estudio, tiene que haber un análisis de varios años, de varios profesionales, que vean el progreso de un grupo extendido de personas en varias etapas, de edades sobre todo, ¿no? Y también en las varias etapas de el nivel, porque también hay niveles, leve, moderado, severo, para el tema del trastorno. Entonces, yo como tal, en estos momentos no me atrevo a compartirles, dando mi palabra de que sí puede existir algo muy cercano a la cura, porque realmente para eso pues uno tiene que tener una validación, que en estos momentos no hay, que yo conozca. Por eso les pasa por ser tangibles aceptar un rey. Por eso estoy tratando de compartirles lo que tengo a mi conocimiento, que tenemos ahorita establecido que el TDAH es una situación que se mantiene hasta adultos. Sí, claro, podemos controlarlo, podemos controlar mucho. Eso sí, existe evidencia de que con las intervenciones respectivas, con el tratamiento adecuado, se controla, llevan una vida bastante regular y que realmente en algunos no es notorio. Y por eso causa dudas de que no sé por qué dicen que lo tiene si no parece, ¿no? Pero es porque de pronto hay personas jóvenes, sobre todo, que tuvieron ya su proceso y que su vida es regular, pero todavía lo tienen, ¿no? Por eso es lo que yo les puedo manifestar. Ahora sí, ¿existe alguien más que tenga alguna pregunta o continuamos? Yo ya no veo manitos levantadas, Medellina, pero podemos continuar, por favor, en honor al tiempo. Al tiempo, sí, claro. Muy bien, dentro de los mitos tenemos uno muy común que los familiares manifiestan, ¿no? El niño siempre pasa en los teléfonos, en la televisión, pasa muy concentrado. Pues no puede ser que tenga TDAH.
realmente no estamos hablando de las mismas funciones. Y sí, es muy probable que un niño que tiene TDAH tenga su momento para la televisión, para los videojuegos, para los programas infantiles, porque esas son otras funciones. Entonces, ese es uno de los mitos. Existe también un mito que nosotros en nuestra cultura es bastante común, que nos dicen que la mejor manera de tratar un TDAH es con productos naturales o actividades alternativas. Como les manifestaba anteriormente, también pues todo tiene su validación y esto no está validado. En los niños con TDAH el tratamiento produce retraso del crecimiento, realmente es un mito porque no hay algo válido donde certifique que esto pasa. Otro de los mitos es que no se puede tratar con fármacos un problema de comportamiento. Realmente para eso están los profesionales, que ellos son los que pueden certificar si el niño necesita o no. Los niños con TDAH son mentirosos y desobedientes. Algo que yo siempre les digo a los padres de familia es que evitemos decir eres mentiroso, eres desobediente, eres desordenado, porque lo que tenemos que atacar en realidad es la acción. Tu pupitre está desordenado, tu cuarto está desordenado, pero no podemos decir eres, porque si tratamos de corregir esa parte en alguna otra situación, el niño siempre va a decir, no, es que soy desordenado, no, es que soy mentiroso, no, es que soy maleducado, que suelen decir los niños, ¿no? Porque escuchan de sus padres. Pero si nosotros atacamos la acción, entonces él no va a cargar siempre con esa etiqueta, sino va a saber que hay cosas que él las hace que no están correctas, pero que vamos a trabajarlas. Ahora, otro de los mitos es que solo se da en niños porque son más inquietos y no en las niñas. Realmente es un mito porque esto pasa tanto en niños como en niños, ¿no? El otro mito que tenemos es que el TDAH no existe, es fruto de padres intolerantes y maestros de un sistema inadecuado. El TDAH está muy visible y no es fruto de los padres, pero sí necesita de otro tipo de intervención por parte de la familia. ¿Cuáles son las comorbilidades del TDAH? El TDAH es uno de los trastornos con más alto índice de comorbilidad que puede estar ligado con otras patologías. Es muy común que se presente en los niños con trastornos negativista desafiante, con la parte disocial, con ansiedad, venga acompañado el TDAH con ansiedad, y también con algunos trastornos del estado de ánimo, trastornos del aprendizaje específicos. En medio de los trastornos del aprendizaje tenemos dislexia, discalculia. Aquí podemos hablar ya del retraso mental como tal, y también con un trastorno del lenguaje. No todos los niños que tienen TDAH tienen trastorno del aprendizaje, como lo había manifestado ya, ni todos los niños que tienen TDAH tienen un trastorno del lenguaje, pero sí podrían estar acompañados. Y por eso el cuadro se hace mucho más complejo al momento de hacer la evaluación y la intervención respectiva. La comorbilidad más trascendental y de efectos más dañinos, tanto en los pacientes como en el entorno, son los que tienen lugar y los que persisten en la adolescencia y en la edad adulta. Obviamente estamos hablando de la comorbilidad como tal, ¿no? Y esto puede ser el trastorno de ansiedad, es bastante peligroso, por ponerle una terminología, de que exista un TDAH en un adulto y que se mantenga con un trastorno de ansiedad, que se mantenga con trastornos del humor o con el trastorno disocial y negativista desafiante. ¿Por qué? Porque cuando esto se presenta en jóvenes o en niños en etapa escolar, las situaciones son manejables. Tenemos nosotros relación de niños, relación amistosa con compañeros, pero si estamos hablando de que estas comorbilidades los acompañan hasta la edad adulta, es mucho más difícil porque ya hablamos de un entorno más amplio, un entorno que requiere de mucha más empatía dentro del círculo, pueden ser en el ámbito laboral, va a haber muchos problemas si una persona adulta presenta TDAH con un trastorno disocial o negativista desafiante, realmente no va a tener un buen clima laboral, no va a generar un buen clima laboral y le va a causar muchos problemas. Entonces, esa es la parte peligrosa, ¿no? También de poder mantener una relación afectiva con alguien, porque realmente no es una muy buena combinación. Es por eso que es muy importante que una vez de que exista un diagnóstico,
exista su tratamiento respectivo. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para el TDAH? ¿No? Tenemos los criterios diagnósticos en sí son un conjunto de síntomas que se deben presentar para poder realizar el diagnóstico. Tenemos dos sistemas de clasificación. De acuerdo a eso, tienen ellos unos diagnósticos específicos que lo han establecido el APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, con sus siglas en inglés, y ellos son los que manejan el DSM-5, y la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-10. Yo creo que han escuchado mucho hablar del DSM-5, del CIE-10, son los dos manuales fundamentales para el tema de los diagnósticos, ¿no? Y estos manuales lo que hacen es establecer las condiciones para el diagnóstico como tal. Ahora, ¿qué debe incluir la evaluación para poder dar un diagnóstico? Para poder dar un diagnóstico deben intervenir varios profesionales y necesitamos una evaluación médica, una evaluación psicológica profesional, una evaluación familiar, porque hacemos la recolección de datos de la familia para ver tanto los antecedentes como el ambiente en el que se desarrolla el chico. Y también podemos hacer una evaluación escolar para ver cómo están sus niveles en cada una de estas áreas, porque son parte de su ambiente, ¿no? No existe una prueba en realidad que pueda sustituir a la valoración clínica como tal, hablando netamente de los test, y por eso es importante hacer la entrevista para poder documentar todos los síntomas propios, como la forma, la edad de inicio, con qué frecuencia. Realmente la entrevista es la que nos va a dar todas estas pautas que necesitamos, como les decía, adicionales al test respectivo, para poder ir haciendo en casa al momento del diagnóstico. También es importante detectar el trastorno comórbido. El estudio debe hacerse más extensivo si es que se llega a tener sospecha de que exista una comorbilidad. Como les decía en la parte anterior, puede ser, si estamos hablando de un retraso mental, vemos que el chico presenta puntuaciones compatibles con TDAH, pero adicional su coeficiente intelectual no está dentro de lo que se espera para su rango de edad, pues se notan, hay situaciones en las que él no comprende tampoco todas las ideas que le estamos dando, las órdenes, responde como un niño de menos edad, entonces ahí nuestra evaluación se amplía y tendríamos que aplicarle un test adicional para poder tener un conocimiento claro de cómo está su coeficiente intelectual. Ahora, ¿cuáles son las pautas para el abordaje? Realmente tenemos los profesionales involucrados dentro del diagnóstico, siempre es el equipo multidisciplinario, que puede estar constituido por el neurólogo, psiquiatra, puede ser también el pediatra, que ve los signos de alarma y hace la respectiva remisión, los psicopedagogos, los psicólogos y los educadores. ¿Por qué? Porque los educadores son, aparte de los padres de familia, los primeros en darse cuenta de cuáles son las situaciones que se están manifestando con sus estudiantes y que van a requerir de una intervención. Entonces, muchas de las veces no son los padres los que se dan cuenta de lo que está pasando con su hijo, sino más bien la profesora, porque es ella la que les dice a los padres de familia que requieren una evaluación y se buscan los respectivos profesionales, ¿no? En ocasiones pasa que los padres de familia desconocen de que realmente estamos hablando de una situación que va a requerir intervención porque lo justifican. Realmente no es culpa de los padres, pero suele pasar que dicen, no, pero yo también era así cuando era pequeño, o mi suegra dijo que el papá también era igualito cuando estaba así, siempre se andaba subiendo a todos lados, pero está todo bien. Entonces, si no existe esa visibilidad por parte de los padres, entonces sí es necesario que el educador, en este caso el psicólogo de la institución, si es que llega a ver que hay poquitos de alerta, lo pueda derivar con el profesional respectivo para hacer la evaluación. En esta evaluación, lo que se va a hacer es establecer de qué subtipo estamos hablando, cuál es la severidad del mismo, si presenta alguna comorbilidad o no, cuál es la trayectoria de la evolución de los síntomas, cómo se han venido presentando en sus diferentes etapas, si hablamos de un niño de 10, 12 años, y si es que ha recibido intervención o no, y de qué tipo, por cuánto tiempo. Todo esto va también en parte de la historia que se toma al inicio de una evaluación. Ahora sí, el tratamiento. Los pilares fundamentales para el tratamiento de un niño con TDAH pueden ser, no siempre son todos, el farmacológico, no en todos los casos se requiere de medicación. Realmente el profesional que está legalmente autorizado para
establecer medicina es o el neurólogo o el psiquiatra. Cualquiera de los dos puede manifestar si el niño requiere o no de medicación. Ellos con sus respectivas evaluaciones, con los estándares que ellos aplican, podrán decir al padre de familia cuándo es necesario y cuándo no. No todos los casos van a requerir de medicación. Ahora, si es que ya el profesional establece que requiere de medicación y no se la dan, porque también existen muchos mitos en el tema de la medicación, de que mi hijo va a andar dormido todo el tiempo, se pone más activo cuando le doy la medicación, le va a causar dependencia. Existen muchos mitos en contraste con el tema de la medicación, ¿no? Los padres escuchan que la necesita, alguien más le mete temores adicionales y optan por no darle. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? Que vamos a no minimizar las causas y la sintomatología se va a mantener. Por eso es muy necesario de que si el profesional se la recomienda, se le haga la debida admisión, pero asimismo con los horarios, con las dosis correctas, y se debe llevar un control. Sí, puede haber causas, efectos secundarios, pero eso siempre se lleva una cita a control. El psiquiatra, que es la persona que generalmente es la que da la medicación, pueden ustedes comentarle cuáles han sido los efectos secundarios que se han manifestado, y según eso se controla y se regula tanto las dosis como la medicación, si es que es compatible o no con la que le enviaron, si hay que hacerle un cambio, seleccionarlo, pero la persona indicada, en este caso como les manifestaba, es o el neurólogo o el psiquiatra. Lo que sí es fundamental en el tratamiento de un niño con TDAH es la intervención psicoterapéutica, que ya viene toda la parte que maneja el psicólogo clínico, para hacer un tratamiento ya individual con el niño y con la familia. Por eso es importante el asesoramiento a padres, es realmente primordial, porque las personas que están todo el tiempo con niños son sus padres y son los que deben manejar de forma muy adecuada las diferentes manifestaciones en casa. Y también es importante el trabajo en red, tanto con los docentes, con los trabajadores sociales y clínicos que existen en una institución educativa, para asimismo visualizar cuáles son los avances que una vez que se empieza el tratamiento, cuáles sí dan resultado, cuáles no, hacer un cambio si es que se tiene que hacer, y de acuerdo a eso se va haciendo obviamente la evolución cada cierto tiempo, asimismo para regular las intervenciones que se tengan que hacer. Ok, ahora, ¿cuáles son las escalas para evaluar el TDAH? Tenemos muchas escalas, yo les voy a dejar realmente puntuadas cuáles son las que se utilizan, pero como les dije, yo les voy a compartir una de todas las que están acá. Para medir el TDAH tenemos la escala de Conner, la escala IOWA de hiperactividad y expresividad. También hay un listado de síntomas del DSM-5 que hay que tomarlos en cuenta. Existe un cuestionario de situaciones en la escuela de Barkley. Hay un cuestionario de situaciones en el hogar. La más común y la popular, que es la que yo les voy a compartir, es la escala para la evaluación del déficit de atención con hiperactividad, que se llama EDA. El inventario de síntomas para niños y adolescentes, que se llama Stony Brook, y las escalas de Magallanes. Ahora, existen escalas que miden única y específicamente el tema de la inatención. Entre ellas tenemos el test de caras. Este es un test también que se aplica tanto a niños como a adolescentes. Es sencillo de tomarlo, más de calificar y dar las indicaciones correctas. Este lo uso yo en el consultorio. Existe también el test de cancelación de figuras, el test de ejecución continua, el perfil atencional del WIS, ya sea WISI para pequeños o el WISE para los adultos, pero en la parte de velocidad de procesamiento es en donde podemos valorar la inatención. Existe también el subtest de integración visual del IPA. Este es un test que se toma a niños desde los 3 años, 10 meses hasta los 10 años. La subescala de integración es la que nos sirve para ver la atención. Existe el D2, que es un test de atención netamente, las formas idénticas R, el test de Cumanes o Cumanín y el Neuromix. Esos tests en cada una de sus áreas nos ayuda a ver el tema de la atención, a valorar la atención.
Ok. ¿Cuáles son las implicaciones del TDAH en niños? Realmente lo que más se visualiza en niños con TDAH es que existe una baja autoestima. Los niños generalmente están desmotivados, algunos tienen mal conocimiento de lo que padecen, los padres no han hecho una comprensión adecuada para decirles cuál es el diagnóstico, cómo se va a trabajar, y obviamente causa esto, ¿no? En ocasiones hay aislamiento, enfado, aparte de las implicaciones que ya tienen con el trastorno, se suman estas dos porque no saben cómo autorregularse, no saben cómo manejarse, y usualmente pues existen personas también alrededor que no lo manejan de la forma adecuada. En realidad se ve más en los familiares, y lo que más hacen es en tema de burla, en tema de discriminación también algunos, siempre estarles recalcando qué es lo que tienen, qué es lo que padecen, y esto más bien genera en los niños un aislamiento. Y por ende la frustración, porque no reciben la ayuda respectiva, la que se requiere y con la que ellos deberían manejarse, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma para saber si debemos acudir o no a hacer una evaluación acerca del TDAH? Perdón un ratito. Debemos preocuparnos cuando los chicos tengan deberes incompletos, estos deberes no estén bien organizados, tengan muchos errores. Pasa también de que están leyendo y leen la primera línea, luego se saltan a la tercera, nuevamente se saltan a la línea quinta. Entonces hay que ver qué más se presenta, ¿no? Pero esta es una de los signos de alarma. También responden antes de que terminen de realizarles la pregunta, tienen dificultades para aceptar las normas, las reglas, siempre están queriendo hacer lo que ellos deseen, lo que ellos quieren en ese momento, más no lo que los padres o los docentes en este caso solicitan que se cumpla. Es incapaz de jugar u ocuparse tranquilamente en alguna actividad recreativa. Comienza una pero no termina, y luego pasa a la otra y sigue con la otra. Entonces no termina un ciclo de juego, sino que se aburre y va con la siguiente, ¿no? Interrumpe y se entromete en todo. En ocasiones hay niños que están los adultos conversando y siempre quieren ellos dar su punto de vista, quieren opinar al respecto, quieren que les preste atención en ese momento, pero eso pasa siempre con cotidianidad. Todos estos signos de alarma tienen que ser muy comunes para nosotros estar pendientes de, como les decía, sobre todo la trayectoria, desde hace cuánto viene pasando, con qué frecuencia pasa, ¿no? También tenemos signos de alarma si es que vemos que se distrae con facilidad, está haciendo las tareas, pero sonó algo que no ya realmente sea objeto de llamar la atención y enseguida está volviendo a ver, quiere pararse constantemente, en ocasiones existe agresividad también, se levanta en situaciones que se espera que permanezca sentado en medio de la comida, en medio de las tareas, en medio de una actividad recreativa pero de mesa, corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, en los muebles, en el mesón de la cocina, salta constantemente en la cama. Entonces todas esas situaciones, si se van sumando, son signos de alarma para poder ver y realizar una evaluación. ¿Cuáles son las implicaciones ya netamente en el ámbito familiar? Realmente de los padres va a depender en gran medida la mejor o peor evolución que tenga la sintomatología, porque como les manifestaba, pues ellos son los pilares fundamentales dentro de la intervención. Obviamente son los que van a llevar en la práctica las recomendaciones que haga el psicoterapeuta. Por ende, un niño hiperactivo necesita que esa familia tenga normas muy claras, muy definidas, un ambiente lo más organizado posible, que sea tranquilo, sereno, una familia que reconozca su esfuerzo, que valore todos los avances que vaya teniendo. Se me ocurre, si él terminaba siempre, empezaba a las 2 y terminaba a las 7 de la noche, que sea un niño que es más accesible, que permanece un poco más de tiempo sentado, que termina sus actividades ya no a las 7, sino a las 6. Entonces podemos exaltar esa parte y decir, lo estamos haciendo muy bien, tú puedes hacerlo. Realmente ese es el ambiente que él requiere y necesita para poder sentirse que está siendo apoyado. Obviamente la familia como tal tiene que organizarse, pero no debe dejarse manipular por los caprichos, porque también pasa de que en el momento de hacer ya la intervención familiar como tal, entonces se confunden las recomendaciones cuando uno le dice
ok, podemos trabajar la negociación, pero luego ya no negocia el padre, sino negocia el hijo. Y la idea no es esa, ¿no? La idea es que el padre aplique sí dentro de una de las estrategias para la intervención, la negociación, pero la negociación positiva y que sea quien pone y establece las reglas, ¿no? Y también fundamental es que el padre de familia le ayude a encarar los problemas, encontrar las soluciones, cuáles serían las posibles situaciones que se presenten bajo una actividad y cuáles serían también esas soluciones que van a ayudar a que esa situación no favorable pueda ser favorable. Y para cumplir todo esto, pues realmente lo fundamental es que los padres tengan ya un diagnóstico, mientras más temprano mejor, para empezar el tratamiento. Ahora, es común generalmente que los padres, en este caso hablando de los hombres, tengan mucha dificultad al momento de enterarse de un diagnóstico. Realmente las reacciones de los padres siempre suelen ser de angustia, de culpa, de desconcierto, de miedo, inclusive de depresión, porque se sienten muy responsables de la situación que está compartiendo o viviendo su hijo, y es más difícil para un padre de familia varón asimilar esta situación. Las madres, en cambio, por su lado, son las que poseen estrategias de disciplina más emocionales, son las que se muestran más autoritarias, reaccionan a veces con mayor irritabilidad y frustración. Por eso, ocasionalmente escuchamos que la mamá siempre es la que juega el papel de mala cuando ya hablamos de una intervención. Así no hablemos de un niño con TDAH, pero es la que usualmente pasa más tiempo en casa, la que se hace cargo de la conducta, la disciplina de los chicos, y por eso para ella es un poco más real la situación, pero también porque ella percibe con mayor realidad lo que está pasando, se suele cometer el error de ser más autoritaria, de tener periodos muy altos de irritabilidad, y esto no genera ningún beneficio realmente al ámbito familiar. Tanto padres y madres de los niños con TDAH suelen aplicar estrategias de disciplina inconsistentes y suelen tener menos comunicación con los chicos. Es por esto que necesitamos, y es principal y básico, el tratamiento psicoterapéutico, porque el psicoterapeuta les va a dar las pautas tanto para los padres como para los chicos. Les va a poder manifestar cuáles son las formas de dirigirse en las diferentes situaciones y qué se puede cambiar si en el transcurso se observa que hay situaciones que realmente no están cambiando del todo favorables, ¿no? Eso. A ver. ¿Cuáles serían las recomendaciones directas para los padres? En este caso, las recomendaciones que podemos dar directamente a un padre de familia es que primero busque una evaluación y un tratamiento profesional. Nada se basa en suposiciones, no podemos tener siempre suposiciones y yo creo que, a mí me dijeron que, o mi vecina tiene un hijo muy parecido y a él ya le detectaron TDAH. No podemos hacer comparaciones de un hijo de alguien más o así sea nuestro propio hijo, porque sí necesitamos algo que sea realmente válido y que certifique que nuestro hijo tiene TDAH, sobre todo para saber el dominio y el riesgo. Es necesario y sería fundamental buscar un programa de formación también para padres, nutrir la relación con el niño, perdón, aquí se me dio uno repetido, cuidarse y evitar de la autocompasión. Realmente esto no nos va a colaborar en ningún aspecto de la intervención, pero sí necesitamos pasar ese pequeño bache, ¿no? De la autocompasión. No estar demasiado pendiente de los demás es muy complicado, y pasa mucho en nuestro medio que los padres dicen, no le voy a llevar a la reunión familiar porque mi familia, ¿qué va a decir? De pronto no van a entender que él es muy activo, que le cuesta mantenerse en su lugar. Entonces, más se preocupan de cómo lo toma la familia, cómo lo toman las amistades, cómo lo toma la escuela, e incluso lo piensan cambiar de escuela porque pues la profesora les dijo que no puede trabajar con él. Lo ideal no sería eso, sino más bien empezar a actuar de dentro hacia afuera. Hay que comunicarse constantemente entre la familia, y esto sirve mucho para ver cuáles son las normas que se van a implantar, cuáles son las que de pronto no estaban funcionando, cuáles hay que cambiar, pero sí, la comunicación es primordial en todos los aspectos. No evitar mostrar las emociones. En ocasiones los padres de familia
suelen ser muy reservados con lo que transmiten porque no quieren involucrar a los otros miembros, pero demostrar las emociones no es un delito, obviamente hay que saber manejarlas dependiendo del rango, ¿no? Si estamos tristes, confundidos, si estamos frustrados, para más bien que el otro pilar, en este caso que sería el esposo o la esposa, puedan restablecerlo, porque de eso se trata. Hay que intentar mantener las rutinas diarias y un comportamiento estable. Esto es muy básico en un chico que tenga TDAH. Y también algo muy principal que siempre les manifiesto yo a los padres de familia es que no descuiden a los otros hijos. Es importante si tenemos dentro de la familia un chico con un diagnóstico, ya sea de TDAH, ya sea de autismo, ya sea de retraso mental leve, cualquier diagnóstico que sea, de menos grave a más grave, es importante que ese niño tenga nuestra atención, que los llevemos frecuentemente a las citas, que estemos pendientes de las citas médicas, de las citas psicológicas, de la terapia, de la hora de recreación, pero no siempre, si existen más hijos, no siempre hay que centrar todo el foco con ese hijo. ¿Por qué? Porque al hacer eso y descuidar a los otros, vamos a generar otros sentimientos de rechazo, de frustración, de irritabilidad, de pronto también depresión en los otros hijos, porque ellos se van a sentir desplazados y la idea no es esa. Por eso es importante que las responsabilidades de los hijos cuanto a la crianza sean compartidos. Si existe un padre y una madre dentro del hogar, es bueno que se alternen. A esta cita médica la llevo yo, a la siguiente te vas tú, ¿no? O si es que no existe un padre de familia, varón, o una madre de familia, también suele pasar. Si alguien o nosotros somos familiares de una persona que tenga una necesidad de terapia, podemos darle la mano, porque lo ideal es que se turne, ¿no? Mira, hoy te voy a cuidar a Juanito 2 horas en tu casa y tú puedes salir con los otros hijos a hacer alguna actividad recreativa si es que Juanito no se puede sumar a la actividad recreativa. O si tienes que ir a una cita médica con los otros hijos, yo te lo cuido, ve tú, ¿verdad? Porque cometemos más bien el error de decir, llévame a Andrea a la cita médica, que Juanito se queda conmigo porque yo no me puedo mover. Entonces, no hay que descuidar a los otros hijos para no generar sentimientos negativos. Hay que buscar las formas y, ya dentro de mi punto de vista muy personal, si ustedes están dentro de una familia que tenga alguna situación desfavorable y que necesite, si pueden ayudar, compartir, es un momento y hacerse responsables de esa persona para que el familiar directo tenga tiempo y acceso para poder brindarle a sus otros miembros, sería muy valioso que lo hagan. Para mí esto es una regla muy importante dentro de la familia. O también así no sea necesario, así no tenga más hijos o no requiera tiempo para ir con sus otros hijos, yo creo que es muy básico que esa persona tenga tiempo para sí. Si un padre de familia no está bien, no se encuentra bien, no tiene periodos de sueño adecuados, no tiene una alimentación adecuada, no tiene su tiempo personal adecuado, si él no está bien, a un futuro ese hijo que requiere atención no va a estar bien, porque si el pilar llega a tambalear o llega a decaer, ¿quién se ocupa del hijo, no? Entonces, como les digo, no se trata de descuidar, no se trata de dejarlo al abandono y que primero soy yo y luego tú, pero sí se trata de tratar de organizarse lo más que se pueda y también si es que podemos ser parte de la red de apoyo de ese familiar para que se dé su tiempo como persona, como padre de familia, como hijo y pueda suplir ese tiempo, sería muy valioso. Vi a alguien que levantó la mano. Podemos hacer una pausa hasta aquí y vamos a retroalimentar un poquito. Claro que sí. Iniciamos con Adriana. Yo tenía dos, ajá, aquí están. Cuando hablaba sobre los tratamientos, usted mencionó que pues también se pueden usar medicamentos. Ya, ¿en qué casos es que se puede, es que el niño
tenga que ya tomar medicamentos? O sea, ¿en qué casos una persona ya necesita de la medicación? Ok, como le decía, usualmente eso siempre lo determina el psiquiatra o el neurólogo, pero los casos que requieren medicación son cuando sus niveles de actividad sobrepasan el límite de lo manejable. Cuando es un niño que realmente no se queda para nada en su sitio, que no mantiene la atención, siempre tiene que ser, la inatención como tal, siempre tiene que ser a sí mismo bastante elevada. Usualmente cuando tienen problemas de atención no suelen mandar medicación, pero más es cuando su nivel de actividad motriz es bastante incontrolable, que requiere medicación para que por lo menos tenga periodos de trabajo y de atención manejables. Realmente más se manda medicación cuando su nivel de actividad es incontrolable dentro de esos términos. Excelente. Seguimos con Jocelyn. Profe, yo tengo una pregunta. La verdad es que no me queda muy claro qué tipo de evaluaciones se utilizan para detectar el TDAH, pero según hubo un caso, según lo que yo tengo entendido, que le conectaron, la verdad es que no sé qué aparatos a la cabeza y a los brazos, no sé. A lo que voy, mi pregunta es, ¿esto no le genera traumas también a los niños? Porque se supone que el test de TDAH o la evaluación para detectar el TDAH se debe hacer cada cierto tiempo. Entonces, repetir y repetir y repetir esta misma técnica, este mismo evaluación, ¿no es traumante para los niños? A ver, si estamos hablando del examen que yo creo, bueno, que manda el neurólogo, son dos. Existe un electroencefalograma y una resonancia magnética. Estos dos exámenes se los hace dependiendo las edades. Cuando son niños pequeños o niños que, hablemos de un niño con autismo que tiene 6 años, pero sin embargo no se puede mantener quieto por un cierto periodo de tiempo, hay indicaciones claras, les voy a decir de forma un poco rápida cómo funciona el examen, ¿no? Les dicen a los padres de familia, el niño tiene que estar despierto desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, se me ocurre, ¿no? O solo puede dormir hasta las 4 de la mañana y le tiene que despertarlo y no dejarlo dormir por nada del mundo, hasta que aquí le dan una ligera dosis de medicación para que se duerma, pero usualmente si los niños colaboran, ese examen se lo hace con los niños normal, acostados, pues realmente eso lo hacen con niños grandes, con niños que pueden mantenerse y pueden entender que no va a pasar nada, que simplemente unos aparatitos que se los colocan y él está recostado. Si los niños no colaboran, pues los niños casi que ni se enteran del examen que le están haciendo, porque como les digo, le dan una dosis de medicación y se duermen. Previo también deben estar mal anochados, ¿no? Para que pueda funcionar todo y se duermen. Pero estos exámenes, los dos que les acabo de manifestar, obviamente solo lo manda la neuróloga o el psiquiatra. Con mayor frecuencia neurología es la que define la necesidad de este examen, de este tipo más que todo, y no se lo hace seguido. Ese examen, la neuróloga establece un periodo, en algunos casos, solo cuando se trata de epilepsias, mandan cada 2 años. Si no, ese examen no lo repiten sino hasta después de 5 años, porque tampoco es muy beneficioso que ese niño se exponga a ese tipo de tratamiento, porque como usted lo dijo, claro, hay muchas situaciones que causan, sobre todo el tema del temor, del tipo del examen o algo, y médicamente no lo hacen seguido por sus razones médicas como tal. Ahora, todos los test que se ejecutan adicionales para el TDAH son únicamente cuestionarios y por medio de la observación, con actividades directas que se hacen con los chicos, pero nada tiene que ver con equipos médicos. Entonces, por ese lado no hay, realmente no puedo decirle solo este, por eso en las diapositivas anteriores les dejé un listado, porque se utilizan todos los de ese listado y es muy probable que existan mucho más en el mercado, por eso son los más conocidos, los que más se aplican. Lo que sí se pide es que uno no dé un diagnóstico en base a un solo test, sino que es necesario que apliquemos 2 o 3 baterías para que las 3 baterías nos den realmente puntuaciones específicas y claras de que estamos hablando de un chico con TDAH. ¿Cuál usar? Uno como profesional lo decide por varias cuestiones, por el tema de la aplicación, por el tema del tiempo, por el tema del ambiente, entonces, o por comodidad, ¿no? No, a mí me gusta más este porque yo siento que este me da las puntuaciones más concretas, lo uso. Pero todos los que les manifesté en las diapositivas anteriores, todos esos se usan. Obviamente uno decide cuál trabajar, pero no se basa en un diagnóstico en un solo test. Eso sí. Ok, ¿alguien más?
Sí, disculpe. dígame. Entiendo que entonces, si ya se le realizó dicho examen de los aparatitos, debe recurrir entonces a un psicólogo o a un psicopedagogo para realizarles este escrito. Porque, o sea, según entendí, si ya se le realizó eso una vez, entonces los test que vienen seguidamente solo son escritos. Exacto. Ya no va a ser con aparatos. Pero entonces, ¿a qué profesional debe recurrir para que le hagan eso? Y me supongo que debe llevar los que ya se le hizo una vez con aparato. Ya, mire, para diagnosticar el TDAH y definirlo como tal, el equipo multidisciplinario lo hace. Puede venir por neurología, si neurología cree conveniente deriva a psiquiatría, y neurología deriva psiquiatría, psicología, psicopedagogía. Cada uno en nuestras áreas hacemos nuestra respectiva evaluación, hacemos el informe, el paciente regresa con esos 3 informes a neurología. En otros casos, cuando no se ve la necesidad de, llegan directo a psiquiatría, si este psiquiatra no ve la necesidad de ir a neurología porque las situaciones están muy visibles y no se tiene la sospecha de algún daño neurológico adicional, psiquiatría sí mismo puede derivar a psicopedagogía y a psicología clínica. Entonces, sí necesita un niño, para tener un diagnóstico claro y consistente, pasar por al menos 3 de las 4 áreas: neurología, psiquiatría, psicología, psicopedagogía. Cada uno de nosotros hacemos nuestra valoración en base a nuestras competencias, se reúne eso, como les decía, y en este caso el especialista, que puede ser psiquiatría o neurología, nos da el diagnóstico definitivo. El psicólogo y el psicopedagogo lo hacemos, mandamos nuestro escrito con nuestros resultados, pero el que corrobora, confirma y sello el diagnóstico es el neurólogo o el psiquiatra. Excelente. Me parece, ya reviso ahorita, no tenemos más manitas levantadas y podemos continuar. Listo. Ok. Okay. Las recomendaciones para la escuela, específicamente debemos recomendar que se refuercen actividades y conductas positivas. Cada pequeño paso es un gran logro y sí hay que reconocerlo en cada una de sus etapas, ¿no? Hay que ubicar de manera principal al estudiante en las filas delanteras sin que resulte incómodo, porque pues, a veces solemos cometer el error de decir, a ver, Juanito, tú te sientas aquí porque siempre me desordenas la clase. Entonces no es una forma estratégica de compartir al salón por qué Juanito va a sentarse adelante. Simplemente vamos a hacer algunos cambios, algunos estudiantes nos vamos a mover, podemos mover a varios dentro de las partes del salón, pero Juanito, tú vente aquí, te vamos a cambiar a la primera fila del centro, podemos cambiarlo a la segunda fila del centro o cerca de la docente del escritorio, pero de preferencia que no se pase de la mitad para atrás, sino más bien de la mitad hacia adelante, porque es un lugar estratégico en el cual vamos a poder tener y compartir su atención. Obviamente tienes que estar lejos de las ventanas, lejos de la puerta y de las zonas de paso o del material lúdico para evitar que él no mantenga la atención durante la clase. Hay que separarlos, sí, de otros estudiantes que tengan TDAH en el salón porque no podemos juntarlos. De preferencia que estén con un poquito de distanciamiento. Hay que utilizar mucho un lenguaje concreto, procurar que las instrucciones sean muy claras, cortas y sencillas. Puede pasar el ejemplo de la escoba que les había manifestado. Si es que damos unas órdenes muy largas, el chico va a captar la primera, va a captar la última y la parte de la mitad va a quedar en el aire. Por lo tanto, una actividad, como solemos calificar siempre por resultados finales, no va a ser el resultado que se espera. Podemos darle el papel de delegado dentro de la clase para poder permitirle moverse más de lo que él necesita, de la regla normal que estaríamos diciéndolo dentro de los otros estudiantes, ¿no? El resto podrá quedarse más tiempo en su asiento, pero para nosotros poder compensar su necesidad de movimiento y que no sea él quien esté tratando de todo el tiempo moverse, le podemos designar funciones que facilite las hojas, que nos pueda borrar el pizarrón o poder hacerle alguna actividad más específica, pero que le pueda suplir su necesidad de movimiento. Si es necesario, podemos permitirle salir de clases para que pueda, inclusive podemos permitirle ir al patio, obviamente si es que está dentro de nuestro campo visual, y 2 vueltas regresa para que se pueda mantener, porque en chicos que tienen muchos niveles de actividad, en ocasiones necesitamos incluso hacer esto, no solo darle pequeñas funciones dentro del salón. Debemos disminuir mucho los distractores, los ruidos agudos, fuertes, las carteleras, los adornos, los juguetes, las ventanas, las puertas.
Pasa que en ocasiones en las escuelas son lugares donde tienen los salones con demasiados colores, con demasiado material visual, y eso para un chico con TDAH no es muy positivo. Hay que dotarlo de herramientas de desarrollo personal que le puedan servir para gestionar sus dificultades, las cuales vayan fluyendo. Entonces, pueden ser muy básicas cuando tengas necesidad de levantarte, alza la manito, que yo me acerco hacia ti y lo resolvemos. Entonces, ya no es necesario que esté todo el tiempo, que se mueve, que no sabe qué hacer, que incita al uno, incita al otro. Nosotros podemos hacer un diálogo previo. Hay que mantener un ambiente estructurado, sobre todo en el tema del establecimiento de rutinas. Deben estar bien definidas, deben ser de maneras claras, constantes. Con ellos no funcionaría mucho la improvisación. Entonces, sí es necesario que dentro del aula existan cronogramas muy claros y muy establecidos. Ahora sí, vamos a hablar de el test que les había mencionado, es la escala de déficit de atención, del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, más conocido como EDA. Este test, su nombre ya lo dice, realmente es una escala que nos va a ayudar a evaluar estos trastornos. Los autores son Ana Farré y Juan Narbona. La aplicación de este test es de forma individual. Puede responder el profesor de la persona que estamos evaluando, o en algunos casos podría, yo he tomado la versión también de los padres para hacer un contraste, explicándoles cada uno de los ítems y al final hago la comparación. Porque pasa que o los profesores en ocasiones exageran mucho y magnifican la acción de los chicos, pasa también que los padres minimizan mucho. Es por eso la importancia de no aplicar una sola batería de evaluación ni a una sola persona. Podemos apoyarnos de los docentes, de los padres de familia, para hacer nuestro contraste. Aplicamos 2 o 3 baterías y en esas vamos viendo las puntuaciones y cuál es el punto medio que tienen todas ellas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este test? Es medir los principales rasgos del TDAH y los trastornos de conducta que puedan coexistir. ¿Qué materiales vamos a necesitar? El manual y el ejemplar autocorregible, que es una sola página. ¿Cuáles son las edades para poder aplicar este test? De 6 a 12 años. Dentro de los rangos de calificación, este test es un poquito antiguo, por así decirlo. Se maneja con los años básicos antiguos, no está con segundo de básica, tercero de básica, ¿no? Sino está primero, segundo, tercero de primaria, que nosotros lo traduciríamos, si hablamos del primero, pues nosotros seríamos el segundo de básica, pero siempre viene con las edades puntuadas, entonces nos guiamos por el rango de edad. El tiempo de aplicación que necesitamos para esta prueba de 5 a 10 minutos, bueno, en realidad es a 10. Si lo tenemos que explicar cada uno de los ítems a los docentes, porque hay algunos ítems que sí requieren que hagamos una explicación un poco más detallada de lo que realmente queremos que califique o que nos diga su frecuencia. ¿Cuáles son el rango de fiabilidad? Todas las subescalas tienen coeficientes de fiabilidad iguales o superiores a 0,90. Entonces, esta escala nos permite evaluar el TDAH de una manera sencilla a través de la información aportada por el docente. La información puede ser contrastada con la de los padres, como les decía, más por el tema situacional en el contexto, a ver cómo reacciona a cada una de las áreas, y el tema masivo con cuánta intensidad. Les repito, no debe ser el único test que usemos para evaluarlos. La utilidad puede variar según el momento del diagnóstico. Es aquí cuando ustedes deciden qué test aplicar y cuáles serían los otros de apoyo. Vamos a empezar con un screening, y el screening siempre nos sirve para poder elaborar nuestra hipótesis diagnóstica. Podemos hacer, el screening ya viene generalmente tomado en la historia que tomamos al inicio de los datos del paciente. Siempre se suele hacer una historia completa para no estar haciendo una retroalimentación de los datos en medio de la evaluación, sino podemos elaborar una historia lo más detallada posible para de ahí obtener nuestros puntos también de observación. Y es necesario que en esos puntos de observación coloquemos si el chico usa o no medicación, porque puede ser que use medicación para otro tipo de patología, o ya sea un caso recurrente que ya tiene diagnóstico previo anterior
y obviamente medicación, ¿no? Esto nos va a servir para hacer la valoración y el seguimiento de los efectos terapéuticos después de la medicación. Este test consta de 20 ítems en los cuales va a valorar la hiperactividad, la impulsividad y el déficit de atención específicamente. La escala es la que les acabo de proyectar. No sé si alguno ya conozca esta escala, la ha manejado, la ha aplicado. Eso sí lo quiero saber. Estimados compañeros, les damos la apertura para que puedan participar. ¿Nadie lo ha manejado, lo ha escuchado antes? Eddie. Sí, pero no este de aquí. Hay otro que se le aplica a los padres. Entonces, no este de aquí. Y por ejemplo, el puntaje ahí era sobre 43 o 44, me acuerdo, algo así. Y había riesgo de TDAH. Obviamente no hay que basarse solo en la prueba, ¿no? Sino también en la historia clínica y eso. Pero este de aquí precisamente no. El otro no me acuerdo, era un test latinoamericano, algo así. Un rápido. Entonces es... Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces nadie lo ha visto antes, ¿verdad? Ok, entonces les explico. Esta es la hoja que usualmente algunos profesionales optan por enviar al docente a la escuela para que lo llene y responde, bueno, en el cabezado tenemos el nombre de la institución, el niño, la edad, el sexo, la fecha y tenemos los criterios de evaluación. Los vamos a calificar del 0 al 3. 0 vendría siendo nada, 1 sería poco, 2 bastante y 3 es mucho. ¿Con qué frecuencia se van a manifestar cada uno de los ítems que vamos a ver a continuación? En esta parte de la numeración tiene la explicación de lo que vamos a preguntar, adicional a la puntuación que vamos a encerrar, tachar. Usualmente yo encierro y al lado tenemos unas marcaciones, ¿no? Unas siglas. H corresponde al tema de la hiperactividad, DA corresponde al déficit de atención y cuando vemos TC es trastorno de conducta, ¿sí? Entonces, para la aplicación, usualmente si es que no hay de otra, les repito, se envía la hoja al docente para que la llene. Pero en algunas ocasiones, si es que yo puedo tener el acercamiento con la persona, suelo yo mismo hacerle las preguntas, como les decía, sobre todo para aclarar algunos ítems que no están muy explicados y poder tener una calificación lo más correcta posible. Obviamente, también hay que hacer énfasis en que sean lo más concretos posibles y en su término medio, ¿no? Para pedir, sobre todo, que existan puntuaciones muy serias y que sean coherentes, realistas con lo que vamos a evaluar. Entonces, les voy a hacer la lectura de cada uno de los ítems y más o menos les voy a preguntar, ¿no? ¿Qué entienden ustedes si yo les pregunto? Y aquí sí hoy día voy a ejercer la democracia. Vamos a preguntarle, digamos que, a ver, a ver, aquí. Olga, Olga puede activar su micrófono, nos puede contestar. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Olga, si yo le pregunto, vamos a hacer de cuenta que usted es la docente de Juanito. ¿En qué nivel usted califica la inquietud motora de Juanito? ¿Qué entiende por esa pregunta? Es que el niño es muy inquieto, o sea, le gusta, tiene mucha hiperactividad. Mucha actividad. Ok, muy bien. En ocasiones existen personas, gracias Olga, existen algunos docentes o padres de familia que no manejan esta terminología de inquietud motora y si tenemos que explicarle que necesitamos saber en qué nivel está su actividad motriz constantemente, entonces ahí le explicamos y le decimos que califique del 0 al 3. Si es nada, poco, bastante o mucho. Si tiene excesiva inquietud motora o no, de acuerdo a las puntuaciones que tenemos claras, ¿verdad? La siguiente, ¿tiene dificultades de aprendizaje?
Sin embargo, pues si es necesario, podemos hacerle la aclaración de que cuán difícil se le hace aprender a leer, aprender a escribir, si ya va no en esos conocimientos, o captar los conocimientos que le están facilitando en ese año escolar los docentes. ¿En qué medida? Si molesta frecuentemente a otros niños, se distrae fácilmente, muestra escasa atención, exige inmediata solución a sus demandas. Aquí podemos explicar que es impaciente, que no espera cuando quiere algo y quiere todo rápido. Entonces ahí los padres de familia o en este caso el docente pues va a poder dar la respuesta correcta. Si tiene dificultades para las actividades cooperativas, a ver, Alba, usted me puede contestar qué entiende acerca de las actividades cooperativas. Ahí está Alba, ¿no está Alba? A ver, vamos a preguntar a otra. María José. Okay, María Doctora, José, yo le voy a contestar rápido. Para las actividades cooperativas es que son niños que suelen estar en grupos y no les gusta trabajar en grupo. Ejemplo, podemos usar esa como una de las situaciones para las actividades cooperativas, o también existe una dificultad en el otro sentido, en que no se acoplan al trabajo porque quieren resolverlo todo ellos mismos y, o hacerle el trabajo del siguiente compañero. Cualquiera de esas dos situaciones pueden estar presentadas en la dificultad para las actividades cooperativas, ¿no? El otro ítem que tenemos es, está en las nubes, ensimismado. Ensimismado es una palabra que sí hay que describirla bastante, pero usualmente podemos explicarle como que hay muchas ocasiones en las cuales él se queda con la mirada perdida, pensando sus cosas de manera interna, y si pasa esto con mucha frecuencia, en varias ocasiones, podemos hacerle la puntuación. Deja por terminar las tareas que empieza, es mal aceptado por el grupo. Podemos también de pronto explicar en qué es mal aceptado por el grupo, si es que los chicos, tanto de su localidad, en situación hogar o en la situación escuela, no le hacen parte del juego, siempre lo aíslan. Entonces, ¿en qué magnitud? Porque eso podría estar ligado a otras situaciones que en ocasiones pasa, los padres dicen sí, pero es porque no entiende el juego, o sí porque él siempre pelea con los chicos. Entonces ahí vamos viendo exactamente cuál es el motivo, ¿no? Niega sus errores o echa la culpa a otros, a menudo grita en situaciones inadecuadas, contesta con facilidad, es irrespetuoso. En otras figuras del test es contestón. Directamente el número 12 dice es contestón. Aquí está un poco más explicado, ¿no? Pero si leen es contestón, ya sabemos que ese es el ítem 2. Se mueve constantemente, es intranquilo. Este va bastante ligado a la puntuación del ítem número 1. Discute y pelea por cualquier cosa. Tiene expresiones impredecibles de mal genio. Le falta sentido a la regla del juego limpio. A ver, esta también es una que siempre nos toca explicar. ¿Quién desea colaborar explicándome qué entiende por le falta sentido a la regla del juego limpio? A ver, no vi quién alzó la mano, me ayuda, Miriam, por favor. Adrianita tiene levantada la mano. Ok. Oye, podría ser que no sigue las reglas, ya prefiere saltarse las reglas, no las quiere seguir o no le gusta, trata de hacer trampa, porque uno dice juego limpio, o sea, como que trata de hacer trampa o trata de hacer las cosas más rápido o a su favor. Si está en equipo, no piensa en el equipo, sino piensa en ganar él solo. Sí, exacto. ¿Alguien más alzó la mano? Sí, sí se entiende eso por el juego limpio. No. Ok, entonces, la falta de sentido de la regla del juego limpio es exactamente eso, que no le gusta perder, hace trampa, se frustra, se irrita, llora cuando pierde, y
siempre quiere que se empiece otra vez el juego con tal de que llegue al punto de ganar, ¿no? Es impulsivo e irritable, se lleva mal con la mayoría de sus compañeros. Esto también está un poco ligado al punto número 9 de si es aceptado o no por su grupo. Sus esfuerzos se frustran fácilmente, es inconstante. A ver, ¿quién me puede ayudar con la explicación del 19? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos que es inconstante? Silvana. Buenas noches. Cuando ellos se desesperan cuando realizan alguna actividad y no les sale bien, entonces ellos empiezan a frustrarse por no poder realizarla pronto o no haberla hecho bien. Y por ende la dejan abandonada. Sí, muy bien. Gracias, Silvana. Exacto. La explicación más directa es esa: cuando están haciendo alguna actividad, no les sale, se enojan y ya no lo quieren volver a intentar. Lo dejan ahí simplemente porque se molestaron, se irritaron y quedó la actividad ahí. Sea del juego, sea la actividad educativa, sea una actividad del hogar, cualquiera de esas situaciones se puede presentar. Acepta mal las indicaciones del profesor. No le gusta que le corrijan, se molesta, quiere seguir haciendo como él piensa que está bien y no toma o considera la sugerencia que se le hace. ¿Ok? Entonces, eso sería los ítems y los cuales iríamos nosotros registrando la puntuación que nos hacen cada uno de las observaciones. Ahora, ¿cómo lo calificamos? En el momento de la calificación, nosotros tenemos aquí en la parte baja donde nos dice resumen de puntuaciones, ¿verdad? Para las puntuaciones directas, que es la PD, tenemos que empezar señalando con otra pluma aparte. Usualmente yo, como estrategia personal, suelo al lado de los ítems hacerle un símbolo. Se me ocurre, ¿no? Pongo al lado de las H una línea y califico y voy registrando todo lo de las H. Empiezo por las H, ¿no? Supongamos que en esta me puntúo 2, en esta me puntúo 3, en esta me puntúo 1. Ok, entonces empezamos a sumar. 2, 5, 6, seguimos y hasta que si no está, se nos ocurre. 10, colocamos esto. Lo mismo hacemos con los otros. Suelo poner en DA un punto y empiezo a contabilizar todos los ítems que tienen DA. Luego saco mi puntuación y suponemos que nos dio 14. ¿verdad? Tenemos ya nuestra puntuación con DA. Luego, cuando tenemos TC, yo hago una X. No uso colores diferentes, por eso ahorita es solo para que ustedes lo diferencien. Pero usualmente sí uso los símbolos, porque puedo manejarme mejor y no me pierdo con lo que estoy contando. Entonces contabilizo todos los TC. Perdón por las líneas chuecas. Y bueno, hacemos todos, ¿no? La explicación porque me está saliendo muy chiquito. Suponiendo que nos salió, bueno, vamos a poner la puntuación baja, 4. Aquí ya nos pide que sumemos H más DA, que en este caso vendría siendo 24. ¿sí? Y también tenemos la puntuación global de todo, sería 28, ¿no? Y aquí ponemos directamente la puntuación global. Ahora, para saber si un niño tiene o no TDAH con estas puntuaciones que tenemos aquí, es que nosotros tenemos que recurrir al manual. En el manual existen una hoja por cada rango de edad,
como les decía, ¿no? Y dice primero de básica, que son los niños de 6 a 7 años, los voy a hacer aquí. Y no les puse ese ejemplo de la hoja aquí, pero es muy fácil de ver porque ustedes tienen asimismo lo mismo que se encuentra aquí el encabezado de H, de C y de A, y de acuerdo a eso viene en una esquina los niveles y las puntuaciones, y ahí están los rangos, ¿no? Dice, sin riesgo, y hay puntuaciones, a veces va del 0 al 5 u 8, perdón. Es dependiendo del rango de edad, por eso no les pongo la puntuación directa, porque en niños pequeños los parámetros son de puntuaciones altas, en niños más grandes tiene que ser menos de esto, por eso siempre hay que fijarse en la hoja correcta del rango de edad. Y acá viene riesgo moderado. Si es que se me ocurre, dentro de este rango, el niño va de 9 a... Las puntuaciones están en el manual, ¿no? De 9 a 14, digamos, es un riesgo moderado. Estas no son puntuaciones que se me vienen a la mente porque así se maneja el manual, más no las correctas, ¿ok? Y también existe el riesgo elevado, y ahí nos explica exactamente de qué puntuación a qué puntuación va. Por decirles, solo en el rango de hiperactividad, por hacerles un ejemplo, ¿no? Como este niño tiene 10, nosotros estaríamos hablando de en qué rango está. Sin riesgo, riesgo moderado, riesgo elevado. Adriana. Riesgo moderado. Exacto. Entonces, por lo pronto, para hiperactividad, riesgo moderado. También existe la otra tabla de los centiles, que aquí ya se ve 80, 70, 60, pero podemos ir sacando así. Yo en lo personal suelo anotar aquí debajo para H, riesgo moderado. Y lo mismo se puede ver porque a continuación de la H están las puntuaciones de DA y de TC. Y eso nos permite saber si es que estamos hablando de un chico que tiene TDAH con predominio impulsivo hiperactivo, o si esta puntuación es baja, está aquí en el rango de sin riesgo, y las puntuaciones de inatención están en el riesgo moderado, pues estaríamos hablando de un chico de déficit de atención, de TDAH con predominio inatento. Y si la puntuación de trastorno de conducta es baja, pues no tiene ligado trastorno de conducta, pero en ocasiones este 4 suele convertirse en 14 y ese 14 está dentro del riesgo elevado, entonces tenemos un chico que tiene TDAH con trastorno de conducta. Por eso es muy importante tomar en cuenta las puntuaciones y sobre todo manejar bien las explicaciones de cada uno de los ítems de la parte de arriba, para que la calificación y la puntuación sea la más adecuada y que vaya de acuerdo a la realidad de este estudiante. Si me entendieron el test, hay algo que haya quedado de pronto en el aire. De todas formas, yo voy a pasar todo este material a los chicos responsables de la capacitación, y en la diapositiva continua tenemos la explicación, les dejé la explicación más detallada, más puntual de todo lo que yo les acabo de decir. Simplemente les quería señalar como para que sea una explicación práctica, más no teórica, pero ya cuando ustedes vayan a la teórica van a poder ir acordándose de cada uno de estos pasos. La aplicación de realmente no es difícil, es sencillo, pero como les decía, sí hay que ser muy meticulosos, sobre todo en la explicación de cada uno de los ítems para que sea una calificación adecuada. Entonces, ¿tienen alguna pregunta al respecto, Adriana? Sí, con respecto al test, al DEA, este test solamente es aplicado para padres y maestros, ¿verdad? En realidad es solo para docentes, pero sí se lo puede
hacer un contraste con los padres. Exactamente. Ah, ok, listo, gracias. Ya. ¿Alguien más? No, no tenemos más manitas levantadas. Ok, entonces... Ay, se me quedó, perdón, solo. Un ratito que voy a... Buenas noches, Miss. Buenas. Cuéntenme, ¿tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches, mis compañeros. Sí, yo le quería pedir un favor, si nos pudiera de pronto ayudar facilitándonos el manual de este test. Sí. Dentro del material que yo les voy a pasar está el manual del test y la explicación y la materia. Yo les voy a pasar. Ok, Miss, muchísimas gracias. Tenemos también a Camila. Hola, Miss, buenas noches. Yo tenía una pregunta. ¿En qué momento yo como profesional que estoy asistiendo a un niño que tiene estos problemas puedo entender que ya terminó su tiempo conmigo? ¿O este tipo de niños, de personas, crean una codependencia permanente con consejería, con psicología, con la persona que lo está guiando? Eso. No, para nada. La idea en realidad es evitar que se cree codependencia. Al inicio las intervenciones van a ser muy continuas porque el niño, pues dependiendo de su grado de estabilidad o de necesidad, se vea establecido de que sean continuas las observaciones, de que sean continuas las intervenciones, pero la idea del tratamiento como tal es hacer que el niño sea lo más independiente posible, lo más autónomo, que él sepa autorregularse en cada una de las situaciones y darle las herramientas necesarias para que pueda hacerlo de forma autónoma dentro de la casa, dentro de la escuela, y que únicamente se haga un control cada cierto tiempo. Al inicio, dependiendo del profesional y, como digo, de la necesidad, se puede hacer una intervención por semana, luego una intervención cada 15 días, luego la intervención es una vez al mes, y así se va postergando. Cuando hablamos de consejería estudiantil, en este caso, los controles tienen que ser ya, luego si ya el tiempo se estableció con el chico, pues los controles tienen que ser un poco constantes, pero más bien con el docente para ver cómo se mantiene, si ha tenido un nivel medio donde ya se autorregula, comparte en clase, realiza las actividades completas, tiene algún uso de la agenda adecuado de sus tareas, ¿no? Entonces, la idea es esa, irle marcando los tiempos en base al tratamiento, pero no crear codependencia. Una cosa es hacer una nueva valoración, hacer un seguimiento, y otra es tener continuidad prolongada, que eso no debería pasar. Los tiempos en realidad lo determina la complejidad y la evolución del chico, también pues viene ligado a la intervención que ha hecho la familia, pero no necesariamente debe ser de muchos años, 2, 3, 1, o sea, 1 es normal y legal, ¿no? Porque en cada etapa se necesita una ayuda, un tipo de ayuda. Cuando están en la edad escolar, la ayuda es más para el tema de la atención, más para el tema de acatar reglas, límites, pero cuando ya vamos avanzando a la escolar media, entonces ahí ya no necesitamos estar todo el tiempo recordándole al chico cuáles son sus obligaciones, sino más bien la idea es darle las estrategias del uso adecuado de las cartillas, en este caso de la agenda, de su cronograma de tareas, de cómo puede él fijarse un horario para hacer las actividades, por cuál puede empezar, cuáles son las más difíciles, las más fáciles. Y por eso digo, o sea, uno se puede hacer las recomendaciones en cada una de sus etapas, pero no necesariamente tiene que haber una dependencia. Como les decía, dentro de las diapositivas están ya explicadas de forma más concreta lo que acabamos de hacer en cada uno de los ítems de la evaluación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Belín. Sí, buenas noches. Disculpe que le interrumpa, pero ¿me podría indicar cuáles las actividades que se le podría dar a niños a partir desde 5 años hasta más o menos la edad de 6 años en cuestión de actividades lúdicas y motoras?
Ok, si estamos hablando del tema familiar, lo ideal es que le saquemos, si es necesario que hagan actividades recreativas, que salgan al parque, natación, bicicleta, porque Disculpe esto que le va también interrumpa. a... dígame. Me refiero al entorno escolar, o sea, ¿qué se podría hacer? ¿Qué Específicamente actividades se al podrían entorno hacer? escolar podemos trabajar directamente con pintura, con elementos netamente de motricidad, juegos de encaje, hay unos que son de enroscar y desenroscar, si es que estamos hablando del tema motriz, y, a ver, me dijo motoras y lúdicas, ¿verdad? Ok, entonces tenemos también, el tema de las acuarelas es muy bueno, va a ocasionar que el chico se ensucie en ciertas partes de la actividad, pero se puede hacer la ayuda del mandil como tal, porque manipular las cosas les viene bastante bien. Ellos realmente necesitan compensar esa necesidad de movimiento y de manipulación. Entonces hay mucho material concreto. Si vamos a hablar de los animales, podemos hacer que ellos tengan los animales en plástico, que los sitúen en su escritorio, que los usen, que los agrupen, que los desarmen, porque hay unos que son de desarmar de las piernas, la cabeza, ¿no? Entonces, todo es para mantener la atención de lo que le estamos trabajando. La idea es que cuando estamos con un chico con TDAH en el aula escolar, tengamos auditiva como la manipulativa, porque la única forma de mantener por un tiempo más prolongado a ese niño en una actividad es facilitándole material concreto, que pueda manipularlo. Si no hacemos la combinación de estos dos mecanismos, es muy difícil que mantengamos su atención por un largo periodo de tiempo. Entonces ahí podemos usar plastilina, las pinturas como las témperas o los lápices de colores, los juegos de encaje, los juegos de enroscar. También tenemos los rompecabezas, dependiendo de la edad que tiene y de la capacidad también, porque hay chicos de edades tempranas que tienen muy buena habilidad con los rompecabezas, perdón. Podemos irle sumando las piezas, 4, 6, 16. Obviamente tenemos que ver cuáles son sus habilidades. Si que ya puede, podemos subirle la cantidad de piezas, si no, crearíamos frustración y realmente eso no es lo beneficioso, pero la idea es que facilitemos este tipo de material. ¿Esto sería igual con el Lego también? ¿Funcionaría con el Lego? Sí, claro. Los Legos también son muy buenos y ayudan también en el tema de la frustración cuando no se desencajan pronto. Y alternan los roles. Podemos hacer un juego compartido. Ok, uno yo, uno tú. Uno yo, uno tú. Existen niños que quieren hacerlos ellos mismos todo y no nos dan paso a. Ahí manejamos un poco la parte de la impulsividad y es, vamos a jugar los dos. Voy yo, vas tú, y vamos haciéndolo despacio, ¿no? Precisamente para poder manejar un poco más el tema de la paciencia y de los tiempos de espera. Máster, ¿y el ajedrez qué tal es para estos niños? El ajedrez es una herramienta muy buena, demasiado buena, porque aparte de ayudarnos con el tema de la atención, crea habilidades cognitivas bastante buenas y realmente pues es algo que sí se recomienda mucho para poder empezar a crear esa habilidad en los chicos. Si es que ellos no la tienen, podemos incentivarles a que lo hagan. Bueno, hemos culminado con este conversatorio. Sin duda fue teórico práctico y nadie se lo esperaba. Y eso es lo que lo hizo mucho más dinámico. Agradecemos sin lugar a duda la participación de nuestra tallerista del día de hoy, Gina Orellana, quien es psicopedagoga y se ha dado el tiempo y todo se ha citado para participar con todos ustedes, con nosotros y compartir sus conocimientos. Les recordamos que estos talleres vacacionales son de suma importancia para la academia, ya que seguimos en constante conocimiento y en constante aprendizaje. Adicional, miren en este momento la frase que nos acaban de poner: jamás olvidamos lo que aprendemos con gusto, y sin lugar a dudas es algo que nos ha dejado nuestra panelista del día de hoy, todo su amor, toda su paciencia, también haciéndolos participar como pueda. Y esto es lo importante, poder socializar. Entonces le cedo, por favor, estimada Gina, unas palabras de cierre, por favor, para consolidar este hermoso conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Gracias una vez más a ustedes por haberme hecho la invitación. Yo muy gustosa de poder compartir lo poco que sé con ustedes
Espero la información sea de su ayuda, que les sirva. Voy a facilitarles el material que me comprometí a facilitarles. Estoy muy gustosa de saber que vienen más profesionales en camino. Realmente necesitamos que todos estemos en sintonía, que se trabaje, que se haga el trabajo con amor y sobre todo con gusto de lo que se sigue, ¿no? Yo soy muy partidaria de que uno tiene que ponerle amor a lo que hace y para que el trabajo sea más concreto. En la parte de la práctica, ustedes se van a dar cuenta, realmente es muy buena de estar aquí, lo pusieron, gracias. Y pues realmente sí les exhorto a seguirse autoformando porque es una situación que no tenemos que estar en constante capacitación para que nuestro trabajo sea reflejado en unos resultados realmente positivos. La práctica como tal es la que nos va a dar los mejores aprendizajes, pero también necesitamos la parte teórica que es fundamental y básica, ¿no? Gracias a ustedes una vez más. Voy a hacer una cuña publicitaria, si la puedo hacer, ¿verdad? Claro que sí. Tengo página profesional, si desean pueden seguirme en mi página profesional. En ocasiones, cada cierto tiempo, suelo hacer algunas entrevistas en vivo con las necesidades y temas que se requieren. Entonces, lo tengo en Instagram y lo tengo en Facebook. Entonces, si en algún canal, y está dentro de mis preguntas, dentro de también de mi cuestión tiempo todavía, ¿no? Me disculpan si de pronto me preguntan algo y no les puedo contestar enseguida, pero siempre trato de contestar y despejar las dudas que me hacen en los perfiles. Gracias a ustedes una vez más, que tengan una buena noche, gracias por haberme invitado y nos vemos pronto. Muy buenas noches, muchísimas gracias a la psicopedagoga Gina Orellana por habernos acompañado en esta noche, en esta capacitación sobre el trastorno de la atención e hiperactividad. Le agradecemos también a los compañeros de la compañera Miriam por estar en esta noche con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, que tenga una excelente noche. Compañera Miriam, ¿alguna? Claro que sí, agradecer la participación. Los que no se pudieron registrar en el link, no se preocupen. Oficialmente cerramos ya el registro de asistencia, pero nosotros ya contamos con un registro que nos arroja el Zoom. Entonces, si no alcanzaron a hacer su registro por este formulario, no se preocupen, no va a pasar nada en cuanto al registro. Y más que todo agradecer, sigan las páginas oficiales de SEO para más información, para más cursos. Sacamos siempre nuevas actividades pensando en ustedes y los invitamos a escribir sus artículos de opinión en nuestra nueva iniciativa, donde esperamos que puedan plasmar todas sus ideas en torno a su carrera y a la realidad que les acontece. Entonces, sin más que decir, culminamos este conversatorio. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestra panelista del día de hoy y hasta pronto. Chao.